Gloria a Dios, muy bien, bendiciones, bendiciones para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Muy bien, este es el momento entonces del enigma. Ayer dejamos por acá un enigma, vamos a repetirlo, damos la interpretación y luego pasamos al enigma de hoy para mañana. Muy bien, el de ayer decía así: nació enfermo por un propósito, escogido por el Creador, porque en él el Redentor se iba a glorificar y el pueblo pudiera contemplar que Jesús era el Salvador. ¿De quién estamos hablando? De aquel ciego del capítulo 9 del libro de Juan, verso 1 en adelante, que había nacido ciego. Pero regresamos con la reflexión de después de dar el enigma de hoy para mañana. Muy bien, el de hoy para mañana dice así: ¿quién preparó el camino para que viniera el Salvador? ¿Sería un hombre? ¿Sería Dios? Las profecías que se cumplió, ese fue el plan divino. ¿Y cómo lo preparó? Vamos a repetirlo. ¿Quién preparó el camino? Es una pregunta. ¿Quién preparó el camino para que viniera el Salvador? ¿Sería un hombre o sería Dios? La profecía que se cumplió, ese fue el plan divino. ¿Y cómo lo preparó? Ya esto entonces para mañana. Pero regresamos entonces con la reflexión del enigma que dejamos ayer. Pero vamos a repetirlo entonces para comenzar. Dice así: nació enfermo por un propósito, escogido por el Creador, porque en él el Redentor se iba a glorificar y el pueblo pudiera contemplar que Jesús era el Salvador. Bueno, entonces ya hablamos que el ciego nació ciego, del libro de Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Muy bien. Escuche bien. La Biblia dice que venía el Señor con los discípulos y estaba allí el ciego de nacimiento. Los apóstoles, sabiendo que el pecado trae enfermedades, consecuencias, o sabiendo que las enfermedades causa del pecado, le preguntaron al Señor: Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? Porque ni modo, no podía ser el ciego porque no había nacido, nació ciego. ¿Quién pecó, el papá o la mamá? El Señor le dijo: no es que pecó ni el papá ni la mamá, sino que era necesario que éste naciera así, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy bien, muy bien. Escucha bien entonces. Hay cosas que nos pasan y aparentemente las vemos como que son malas, pero es que Dios se quiere glorificar. Sí, Dios se quiere glorificar. Por eso debemos darle gracias a Dios por todo, porque no sabemos si aquello que nos está aconteciendo es para la gloria de nuestro Dios. Porque de lo que estamos seguros es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muy bien. La familia de este ciego jamás pensó que esta ceguera con que nació el niño era para que Dios se glorificara. Así también nos pasa a nosotros. Por nuestra mente, lejos de pasar que a veces la calamidad que nos viene es para la gloria de nuestro Dios. Por eso entonces tenemos que en todo momento darle gracias a Dios. Se ha dado caso de hermanos que han estado enfermos y lo han llevado al hospital. Y llegando al hospital comienzan a predicarle a los otros enfermos. Los enfermos se han sanado algunos. Él sigue allí enfermo, pero está llevando la palabra. ¿Qué podemos deducir entonces? Si él fue enfermo al hospital,
y llegó predicando el evangelio, y algunas personas enfermas se sanaron por la oración que éste hacía, y otros recibieron a Cristo como Salvador. ¿Qué podemos pensar? Que eso vino de parte de Dios. He escuchado hermanos predicar y decir, hay personas que dicen que esa enfermedad vino de parte de Dios, la enfermedad es por causa del diablo, del pecado. No, no es así. No es así. Hay muchas cosas que Dios permite, o bien para que tú no te enaltezcas, como el caso del apóstol Pablo, que le fue dado un aguijón para que no se enalteciera y se mantuviera siempre humillado. Muchos dicen que el aguijón era una enfermedad en los ojos, porque lo dice el libro de Gálatas, dice allí él habla de una enfermedad que tenía en sus ojos, en fin. Entonces mucha gente saca a deducir que el aguijón era esa enfermedad. No podemos decir si era o no era. Lo cierto es que él dice que el aguijón le fue dado para que no se enalteciera. Un bien para él. Otros aguijones que le vienen a las personas para que se mantengan siempre humillados, sabiendo que él tiene tal cosa y aquel no lo tiene. Eso lo ayuda a mantenerse entonces al nivel que Dios quiere que nosotros andemos. Pero el caso de Job fue espectacular. A Job le vino, pasó por un proceso donde Dios quería llevarlo a un nivel más alto. No era porque él había cometido un pecado, como dijeron sus amigos, porque hay gente que dice, no, la enfermedad viene por causa del pecado, o no podemos decir que viene de parte de Dios. Claro que sí. En ese caso, Dios quería probar que su siervo era fiel y permitió que el diablo hiciera todo esto. Pero Job salió ganando, claro, porque a la final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Parece ser que la fe que él tenía en Dios era porque había escuchado a otro hablar de Dios y decir que Dios era maravilloso, y él comenzó a seguirlo también, pero aquí en este proceso lo encontró, lo vio cara a cara, y por eso dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Le fue para bien. Cualquier percance que le pase al Hijo de Dios siempre es para bien. Recuerdo un testimonio que escuché de una hermana, que había una vecina que estaba enferma y Dios le puso, no estaba enferma, Dios le puso que fuera a predicarle a la señora. Y ella se demoró, no pudo ir, pasó el tiempo, la señora se enfermó, tampoco pudo ir. Resulta que a la hermana se le pegó un dolor y la llevan entonces a la capital por el dolor fuerte que se le pegó, y cuando llegó allí encontró que la señora al cual Dios le puso que visitara estaba allí también enferma. Ella al verla fue y oró por la señora. La señora recibió a Jesucristo. Ella estaba anhelando que alguien le hablara de Cristo desde hacía mucho tiempo, y por eso Dios le había puesto a la hermana que fuera a la casa de ella. Pero ahora allí en la clínica, la hermana la vio, le predicó, la señora se entregó a Jesucristo, se entregó a Cristo, y más o menos como a las 3, 4 horas partió de este mundo. La hermana dice que cuando ella terminó de predicarle, el dolor que ella tenía se le quitó, y entendió que Dios le puso ese dolor para que llegara hasta la clínica y allí predicarle al alma que él quería salvar. Eso lo hace Dios, porque quiero decirle, como he dicho en otras oportunidades, para los hijos de Dios no hay accidente. No hay accidente. Los hijos de Dios no tienen accidente. Todo lo que le pase a un hijo de Dios ha sido determinado en el cielo por alguna razón, porque Dios siempre tiene el control. De manera que si tú estás enfermo, glorifica a Dios. Hay mucha gente que han visto cristianos enfermos y ven de qué manera ellos glorifican a Dios, y esto es testimonio para ellos, para ver que Dios es poderoso y que vivir con Dios es lo mejor que hay. En todo caso, pueda que tu vecino te está observando en tu enfermedad, y si ve que tú glorificas a Dios y siempre tiene una palabra de aliento para los demás, aunque esté enfermo, eso para ella le será de testimonio. Dios te bendiga.